Hola, mi nombre es Fernanda y yo les voy a hablar sobre las obligaciones fiscales. Pues como concepto de las obligaciones fiscales, pues son las responsabilidades que debemos cumplir como contribuyentes ante el servicio de administración tributaria, pues ya que las personas físicas como morales cooperan para fortalecer la economía y el desarrollo del país. Pues estas cuotas o atributos se pagan al Estado, pues pueden variar dependiendo del tipo de contribuyentes que sea, pues sirve para costear los gastos públicos. Uno de los ejemplos, pues de servicio, administración pública, seguridad, puede ser transporte, educación, salud pública y infraestructura. Otro es programas sociales, pues existen varios entre otros, ¿verdad? Los impuestos se agrupan en tres principios, eh, que son las categorías que reúnen todos los tipos de impuestos que pagan los contribuyentes mexicanos. Estos tres niveles de impuestos tienen un carácter obligatorio, los cuales son los impuestos federales, los impuestos estatales, los impuestos municipales. Entre los impuestos federales más importantes se encuentra los impuestos sobre la renta, impuestos al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, impuestos sobre automóviles nuevos, impuestos empresarial o tasa única y ya por último tenemos impuesto a los dispositivos en efectivo. Y pues ya para finalizar esto, recuerda que si no existe una organización financiera correcta al calcular el pago de los impuestos de tu empresa, pues corres el riesgo de perder no solo tu salud financiera, sino tu reputación, rendimiento, productividad y servicio. Calcula bien tu declaración de impuestos, pues ya que tomando en cuenta esta guía de tipo, pues no corres el riesgo de perder nada. Gracias. Mi nombre es Andrea Hernández Ortega y hablaré sobre el impuesto empresarial a la tasa única IETU. ¿Qué es el IETU? El IETU es el impuesto empresarial de tasa única. Este impuesto se aplica a todas las empresas que operan en México sin importar su forma jurídica, ya sea persona física o persona moral. Persona física hace referencia ya sea como a un profesionista, a un empleado, a un comerciante, mientras que persona moral hace referencia a empresas o asociaciones o su régimen fiscal. El objetivo principal del IETU es evitar las planeaciones fiscales, eludiendo los impuestos sobre la renta. Este impuesto del IETU era un apoyo para el ISR, que es otro tipo de impuesto también. Con lo referente a quienes deben de pagar este tipo de impuesto, esto se refiere a todas las personas que generen ingresos, ya sea por renta de casas, de edificios, de locales, de departamentos, de todos los inmuebles. Estas personas tienen que pagar este tipo de impuesto. En el ejemplo de cómo calcular el impuesto empresarial de tasa única, como vemos, son las cantidades de rentas cobradas en enero y febrero. Se señala la cantidad. A esta se le van a sumar todas las rentas cobradas en el periodo, desde el primer día hasta el último día del mes en el que se realiza el pago. Esas rentas cobradas, a esa cantidad que nos dé, se le van a restar todas las deducciones que puedan tener, ya sean los gastos de mantenimiento o inversiones del periodo que se hayan realizado en los inmuebles. A esto se le van a seguir restando todos los gastos hasta que quede la cantidad, y esa cantidad que nos quede la vamos a multiplicar por la tasa del IETU, que corresponde al 17.5%, y con esa información nos da el resultado del impuesto que tenemos que pagar. En este segundo ejemplo vemos más a detalle cómo es que se calcula realmente el IETU. Vemos que la determinación de los ingresos grabados es de 1,000 pesos y le restamos las deducciones autorizadas, que son 1,500, entonces nos quedan una pérdida de 500. Entonces esos 500 los multiplicamos por la tasa, que sería 17.5%,
y nos da el crédito de 87.5%, que ese sería el impuesto que se tiene que pagar por las rentas. Muy buenas noches, mi nombre es Yasmina Alexandra Contreras Ramírez del grupo de tercero de Sabatino y yo les hablaré un poco acerca del impuesto del valor agregado, abreviatura IVA. Bueno, para empezar recordemos que el IVA es el impuesto indirecto agregado a la compra de un bien o servicio profesional. Bueno, como sabemos, el IVA es muy fácil de determinar cuánto vale, ya que tiene una fórmula muy fácil y precisa, ya que se debe de multiplicar el valor de nuestro producto o servicio adquirido por 0.16%. Esto solo en caso de que la tasa de IVA sea del 16%, ya que hay casos donde se llega a presentar que la tasa del IVA es solo del 8%. Esto debido a que el territorio o territorios donde se encuentra o se aplica esta tasa son áreas fronterizas. Ok, una vez entendido qué es el IVA, les voy a mostrar dos casos prácticos donde se aplica el IVA de diferentes tasas. En el primero aplicaremos la vieja y confiable tasa del 16%. Yo adquiero el producto de determinada empresa. Este producto me vale sin el IVA un precio de 389 pesos, pero yo quiero saber cuánto debo de pagar por adquirirlo. Entonces debo de multiplicar 389 por 0.16, lo que me dará un resultado de 62.24 pesos. Entonces, si el producto me costaba originalmente sin IVA 389 pesos más los 62.24 que debo de pagar de IVA, el producto a fin de cuentas me saldría en 451 pesos con 24 centavos. En este segundo caso aplicaremos la tasa de IVA del 8%, que como sabemos, este solo se utiliza en las zonas fronterizas, como puede ser Baja California, Sonora, etc. Bueno, supongamos que yo adquiero el producto de una empresa lechera con un valor de 45 pesos, pero esto sin el IVA. Entonces yo quiero saber cuánto voy a pagar de IVA. Entonces multiplico 45 por 0.08, que me da un total de 3.2 pesos. Entonces, por los 45 pesos del precio original, yo le voy a sumar los 3.2 que me da. Entonces, dando un total de 48 pesos con 2 centavos, que es lo que yo debo de pagar por este producto ya con el IVA incluido. Y así de fácil podemos calcular el IVA sin importar de la tasa en la que se nos esté hablando, ya sea del 16% que se usa en la mayor parte del país o la del 8% que se usa en las zonas fronterizas. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Alfonso Olivares Sánchez. Actualmente curso el tercero de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial en el Tecnológico Superior de Jalisco. En esta ocasión les hablaré acerca del ICR. ¿Qué es el ICR? El ICR es el impuesto sobre la renta y se aplica a todas las personas físicas y morales que residan en el país. El ICR se obtiene sobre la ganancia obtenida, con la diferencia que tenemos entre el ingreso y las deducciones autorizadas. Entonces, se aplica a los ingresos adquiridos, con excepción de las herencias y las donaciones. ¿Quién paga el ICR? Pues el ICR lo pagan todos aquellos contribuyentes que obtengan algún ingreso. Entre ellos podemos destacar los salarios, los honorarios, el arrendamiento, la enajenación de acciones, las regalías, los intereses, los premios, las utilidades, los dividendos, una construcción de obras, etc. Ya definido el concepto de ICR, ahora veremos quién hace la retención y el pago.
Las personas morales, que son las empresas, son las que tienen la obligación de hacer la retención del ICR. No existe el caso de que alguna persona física le retenga a otra persona física o que una persona física le retenga a una moral. Por ley, todos los trabajadores que perciben ingresos por salarios y en general por la prestación de algún servicio de manera subordinada, deberán pagar el impuesto sobre la renta mediante la retención que efectúe el empleador. Antes de comenzar con el cálculo del ICR, debemos definir un concepto que es muy importante dentro de este tema, el cual es el salario mínimo. ¿Qué es el salario mínimo? Pues es lo que una persona gana diariamente. Este cálculo se puede hacer diario o mensual. El salario mínimo actualmente está en 207 pesos con 44 centavos, que de acuerdo a la Secretaría de la Previsión Social, aumentó en nuestro país un 20% con respecto al año anterior. Definiendo esto, entonces hacemos una multiplicación por los días del mes, que sería un factor de 30.4, el cual nos daría un salario mínimo de 6,223 pesos mensuales. ¿Cómo se calcula el ICR? Pues el ICR se calcula sobre la base de la utilidad fiscal, la cual se determina mientras una resta, que es de los ingresos totales menos los costos y deducciones que nos permite el fisco realizar. En esta tablita podemos ver de una manera muy general cómo se puede hacer el cálculo del ICR, que sería el ingreso menos el límite inferior y nos da la base gravable, lo multiplicamos por la tasa y nos da un resultado, le sumamos la cuota fija y ese es el ICR a retener. ¿De dónde obtenemos el límite inferior, la tasa y la cuota fija? De las tablas que nos da el artículo 96 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. A continuación veremos un ejemplo más detallado. El ICR se puede retener de manera semanal, quincenal o mensual. En este ejemplo podemos ver la tabla del artículo que anteriormente les describía, el cual es el 96 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, donde nos dice que quienes hagan pago por los conceptos a que se refiere el capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán carácter como pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. ¿Qué quiere decir esto? El ICR, si lo hacemos de manera mensual, puede acreditar en la declaración anual. El subsidio para el empleo. Primeramente veremos qué es un subsidio. Un subsidio es un apoyo económico que una entidad oficial le da al contribuyente. En el artículo 94 que hablamos anteriormente nos hablan del pago del ICR, pero también hay ciertas facilidades que se les dan a los trabajadores que no rebasan un tope de 7,382 pesos mensuales. ¿En dónde está estipulado este? Pues en el artículo 10 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, donde nos da una tabla del apoyo que la Federación le da como concepto de subsidio por el empleo, el cual podemos observar a nuestra parte derecha. En esta parte ya veremos un caso práctico acerca del cálculo de ICR. En este caso tendrá subsidio. Primeramente tenemos que determinar el ingreso gravable, que es lo que la persona gana al mes. En este caso será el salario mínimo, que son los 6,223 pesos. Nos vamos a ir a nuestra tabla del lado izquierdo y tendremos que ubicar en qué rango se encuentran nuestros 6,223 pesos. Aquí vemos que hay una parte que es el límite inferior, el cual es 4,210 pesos con 42 centavos, que se lo restaremos a nuestro ingreso gravable y nos dará el excedente del límite inferior. En la misma tabla podemos observar que hay una tasa la cual aplicaremos para que nos dé un impuesto marginal y sumaremos la cuota fija que está del lado izquierdo para que nos dé el impuesto previo. En la tabla, en la parte superior, tenemos la tabla del subsidio, del cual identificaremos en dónde está nuestra cantidad también, la cual nos dice que tenemos que aplicar un subsidio de 294 pesos con 63 centavos, el cual se lo restamos al impuesto previo y nos dará el ICR a cargo o a favor, que en este caso es a cargo. En este caso podemos observar otro caso práctico, pero con ingresos gravables muy superiores a los del ejercicio anterior. En este caso nuestro ingreso gravable será de 30,000 pesos. De igual manera, tendremos que buscar nuestro rango donde se encuentran nuestros ingresos gravables en la tabla de tarifa mensual de ICR que está en la izquierda.
el cual nos dice que nuestro límite inferior está dentro del rango de 20.770.30 y 32.736.83. Entonces, a nuestro ingreso gravable le vamos a restar el límite inferior, que son los 20.770.30. Y eso nos dará el excedente del límite inferior, al cual le aplicaremos la tasa de la misma tabla que nos menciona, que es del 23.52%, y nos dará como resultado el impuesto marginal, que es de 2.170 pesos, al cual le sumaremos la cuota fija y nos dará el impuesto previo. Como podemos observar, en este caso no tiene subsidio porque el subsidio tiene un rango hasta 7.225 pesos aproximadamente. Entonces aquí el impuesto a cargo sería el mismo que anteriormente describimos como impuesto previo, que sería de 5.498.5, el cual sería un impuesto a cargo, el cual el trabajador tendría que pagar y el patrón tendría la obligación de retener y enterar al fisco. Espero que esta breve presentación haya sido de su agrado y sobre todo que haya sido muy informativa. Muchísimas gracias.